Buenas tardes, España. Buenos días, México. Este es el primer webinar que he realizado para hablar de algo inédito hasta el momento. Los primeros espacios web o los primeros seminarios web dedicados a la economía creativa. Me gustaría, en primer lugar, saludar a la maestra Virginia Claessing, que está en México. Son las 11 de la mañana. Y a continuación, pues dar paso a la presentación. Bienvenidos a la primera presentación en torno a qué es la economía creativa. Sin más, voy a dar paso a compartirles unas slides, unas diapositivas que he preparado para contextualizar un poco mejor de qué estamos hablando, de qué se trata cuando hablamos de economía creativa. La primera cuestión que tenemos que abordar hoy es cómo acercarnos al conocimiento, es decir, en qué condiciones podemos conocer. Se trata de una cuestión noseológica, es decir, qué puedo conocer, cómo puedo conocer, en qué condiciones podría conocer y debo acercarme al conocimiento y cómo validar ese conocimiento. Respecto a esa cuestión ha habido dos grandes tradiciones a nivel de la cultura occidental. Me gustaría hablar de la tradición del Renacimiento, que es una tradición con una visión unitaria, una visión que tiene que ver con el conocimiento revelado, con la cuestión de, del inicio del Génesis, y por lo tanto los artistas en el Renacimiento se entiende que son practicantes de un conocimiento único, integrando ciencia, arte, religión, filosofía, toda una serie de ramas del conocimiento. Junto con esto, tenemos también, posteriormente, en el siglo XVIII, se desarrolla otra teoría, otra manera de contemplar el conocimiento y que influirá, creo que muy claramente en la sociedad industrial, que es la teoría de la Ilustración. La Ilustración convierte al conocimiento en un conocimiento, clasificado, metido en cajones. Es como si viéramos las entradas de la enciclopedia. Es decir, el conocimiento está fragmentado para lograr una mayor profundidad. El efecto de ese encajonamiento, el efecto de esa clasificación, el efecto de esa taxonomía, lo que fundamentalmente genera, a mi juicio, es una división y una parcelación del conocimiento que ha llegado hasta nuestros días. Estamos viviendo en un momento en el que esta situación ha sido de alguna manera superada. Creo que tanto artistas como tecnólogos, como creativos en general, reivindicamos la idea de la conexión de la ciencia, del arte y de la tecnología en un mismo ámbito. Esta situación heredada, que decía que probablemente viene de la Ilustración, ha generado una cierta ruptura, una cierta disensión entre dos mundos, el mundo de la cultura y el mundo de la economía. Por un lado, la cultura, yo creo que tiene el síndrome, si me valen la metáfora, de Cristo en el templo de Jerusalén al expulsar a los mercaderes del templo. De alguna manera, la cultura se ha considerado un territorio sagrado, un territorio donde hablar de economía era prácticamente un tabú, no existía ninguna posibilidad de referirse a la cultura en términos económicos. Y por otro lado, la economía también ha visto la cultura como probablemente un territorio diletante, un territorio para, en definitiva, bohemios, flaners, gente caótica. De alguna manera hemos heredado esa idea del artista caótico, del artista incapaz de realizar una actividad económica y provechosa para la sociedad. Y eso la economía, en cierto modo, lo ha hecho saber o lo ha hecho valer, o en general el conjunto de la sociedad. Había alguna especie de maldición, yo creo que cuando alguien su madre le decía que iba a ser artista, pues había más o menos la sensación de que este joven que le decía a su madre, mira, voy a dedicarme a los estudios artísticos, iba a fenecer, iba a morir de hambre. Esa situación ha hecho que sea muy difícil el encuentro entre economía y cultura. Sin embargo, esto ha ido evolucionando.
y me gustaría plantearme cuál es la relación actual de la economía con la cultura. ¿Cuál es el estado actual de la cuestión? ¿Ha variado esto? Para responder a esta pregunta, yo creo que habría que hacer mención de este abanico de marcas que aquí en este momento les pongo en esta diapositiva para entender que nuestro universo tecnológico, nuestro ecosistema digital y globalizado, nuestra tecnocultura, las marcas y sobre todo las empresas de base creativa y tecnológica han ocupado una gran parte de la economía. No estamos hablando, como antes, de una economía residual, una economía probablemente amaterizada, sino que las empresas de base tecnológica y creativa se han profesionalizado fuertemente. Y vamos a un contexto donde esa evolución va a ser todavía mayor. Quiero hablar de que, bueno, pues hasta los años 90 aproximadamente se consideraba que la cultura estaba ligada, no había estado ligada al desarrollo socioeconómico, y es a partir sobre todo de algunas declaraciones de la UNESCO y de la UNCTAD cuando organismos internacionales y agencias de cooperación al desarrollo comienzan a impulsar estudios, a impulsar trabajos de análisis para determinar cómo los factores culturales podrían estar incidiendo en los procesos de desarrollo. En ese sentido, sería muy interesante ver cuál fue el primer parteaguas de esta nueva situación. Yo creo que estaríamos hablando del informe sobre la economía creativa que elabora la UNCTAD en el año 2008. Posteriormente, en el 2019, en el 2018, en la misma organización, la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, elabora su último informe sobre la economía creativa y nos habla de, evidentemente, un escenario diferente. Nos habla no solamente de que la economía creativa es parte o contribuyente al desarrollo de las naciones, sino que también, algo muy importante, es que vamos a entrar en una simbiosis entre el mundo creativo y digital. Es decir, va a ser algo totalmente indisociable. También nos habla de que nuestro usuario va a ser un usuario que va a utilizar multitud de pantallas simultáneamente, que paulatinamente, sobre todo desde el punto de vista de crecimiento económico y de crecimiento en el sector de las industrias culturales y creativas, lo que se refiere a realidad aumentada, blockchain, inteligencia artificial y realidad virtual va a ir ocupando cada vez más segmento económico, segmento también de puestos de trabajo y que va a haber un predominio también del contenido audiovisual a través de la proliferación de nuevos entornos multimediáticos y transmediáticos. Después hablaremos un poco de este asunto. Sigo con la explicación y, bueno, pues nos encontramos que esta definición de cultura que nos hace la UNESCO tiene algunas notas, yo diría que strong words, ¿no? Hard words, es decir, tiene unas notas muy fuertes y que se relacionan fundamentalmente con que la cultura tiene capacidad de generar trabajo decente, habla de crecimiento económico, es decir, son palabras que prácticamente no existían en el ámbito de la cultura o que no se les esperaba. Es decir, la posibilidad de reducir desigualdades, incluso proteger el medio ambiente, promover la igualdad de género o construir sociedades pacíficas e inclusivas. Esto, desde luego, es una absoluta novedad en el contexto de lo que podríamos denominar como una definición de lo que significaría cultura. Por lo tanto, estamos viviendo una verdadera evolución del concepto mismo y de la definición de cultura. Hasta el punto de que aprobados en 2015 los proyectados para 2030 objetivos del desarrollo sostenible, 10 de esos 17, aquí vienen señalados, están relacionados con la cultura. Es una cosa que parece bastante, es un concepto que parece bastante extraño, ¿no? Pero así es decir, la misma organización de las Naciones Unidas a través de la UNESCO habla
de que el punto 1, el primer punto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la cultura va a funcionar como motor y activo de desarrollo económico. El punto 4 va a promover la igualdad de oportunidades a través de la educación de base creativa. En el punto 5 va a empoderar a las mujeres como creadoras. En el punto octavo, el octavo objetivo de desarrollo económico, va a fomentar el crecimiento inclusivo basado en el emprendimiento creativo e innovador. En el punto noveno, construirá infraestructuras culturales que promueven la innovación y la regeneración urbana y el desarrollo rural. En el décimo, es capaz de contribuir a la reducción de las desigualdades entre países. En el onceavo, hablamos o podemos decir que podría impulsar el crecimiento y los establecimientos humanos más creativos, inclusivos y seguros. En el 12 puede promover productos y patrones culturales sostenibles. En el punto 16 del Objetivo de Desarrollo Sostenible podría construir instituciones políticas resilientes, y en el punto 17, en el Objetivo 17, estaríamos hablando de que revitalizaría las alianzas resilientes para que se integren la cultura todo el conjunto del proyecto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es decir, que la cultura entonces tendría un papel decisivo en el desarrollo sostenible de la humanidad, según la Agenda 2030. Vamos a hablar un poco de economía y vamos a hablar fundamentalmente de la situación actual. Es decir, en qué contexto estamos actualmente respecto a, digamos, el contexto general económico. Si vamos a las cifras de los últimos informes de la UNCTAD, de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo, estaríamos hablando de que el 3% en este momento del PIB mundial estaría representado por la agricultura, la industria estaría ocupando el 27% y los servicios estarían ocupando aproximadamente el 70%. Por lo tanto, estamos entrando en una era donde la economía intangible tiene mucho más peso que la economía tangible. Muy probablemente después de y durante esta pandemia que estamos viviendo, vamos a ir a un proceso en el que la digitalización nos va a ir impulsando hacia una paulatina intangibilidad del conjunto de la economía. Esto lo iremos viendo en los próximos años. Hasta este punto hemos llegado que los mismos teóricos del capitalismo están hablando de que vamos a vivir o estamos viviendo en una economía, un ascenso de la economía de los intangibles. ¿Por qué una economía de intangibles? Porque la nueva forma de producir que las tecnologías de información y comunicación permiten exige a su vez nuevas formas de organización de la producción, diseño de nuevos productos, necesidad de crear una nueva imagen de marca que les distinga de las meras commodities, y que aún van a aumentar la sofisticación vía diseño de los productos y conocimiento de los mercados. En definitiva, se trata de cargar de valores simbólicos a las producciones industriales, a las manufacturas, para poder diferenciarlas entre sí. Y muy probablemente el factor simbólico y el factor creativo va a ser un factor que va a pesar cada vez más en la composición de tanto de lo físico como de lo intangible o lo puramente intangible y por lo tanto del servicio. ¿En qué situación nos encontramos? Además, nos encontramos en una situación bastante compleja. Según un estudio de la Universidad de Oxford, del Colegio St. Martin, que fue firmado por Carl Benedict, los economistas Carl Benedict Frey y Michael Osborne, el 47% de los empleos podría desaparecer en los próximos años por el impacto disruptivo de la economía. Tengamos en cuenta varias cosas, y es que la capacidad de computación, según la ley de Moore, crece en un 100% cada 18 meses. En 10 años estaríamos hablando de que esa capacidad de computación se ha multiplicado por 10.000. Por lo tanto, muy probablemente las ocupaciones repetitivas, las ocupaciones con pocas variantes que son estandarizables,
van a ser ocupadas por robots, es decir, que van a sustituir la mano de obra humana. Esto va a afectar muy especialmente porque probablemente esos sectores van a tener que reciclarse y vivir un proceso de reacomodación o de upskilling. Muy probablemente afectará a contables, abogados, según este estudio, todo el tema diagnóstico médico, empleario bancario, auditores, agentes aduanales, agentes de seguros, bibliotecarios, etcétera, etcétera, analistas de riesgos, es decir, la lista es interminable. Es decir, mucha parte de los oficios que conocemos en este momento van a ser afectados por el impacto de la automatización. Sin embargo, quizá haya, lo que nos dice el estudio es que efectivamente lo que les decía antes, es decir, que muchas de las ocupaciones que consisten en patrones van a ser fácilmente realizables por algoritmos. Cuestión importante también es que casi la mitad de los millennials en este momento están haciendo un trabajo freelance, un trabajo independiente. Y se supone que en el 2027 serán la mayoría en muchos países del mundo. Con lo cual ya tenemos varios factores. Tenemos un factor de economía de intangibles, es a donde les quiero llevar. Factor de economía de intangibles, un factor de automatización que va a significar la pérdida de multitud de puestos de trabajo y la reconversión de muchos sectores industriales en este momento, una economía que se va a ejercer de forma independiente con las consecuencias de de cuidado de la marca personal, de continua actualización de los conocimientos por parte de los trabajadores y además la buena noticia es que según los mismos profesores de la Universidad de Oxford, después de un estudio que encarga la Nesta Foundation, que es la Fundación Británica de la Innovación, nos dice que el 87% de las ocupaciones que tienen base creativa y que están basadas en la creatividad tienen un umbral de bajo riesgo para ser sustituidas por las máquinas, por la automatización, por los robots. Si esto lo acompañamos a las declaraciones de la OCDE, probablemente entenderemos que haya que potenciar desde la base del sistema educativo una de las habilidades más demandadas, que es una habilidad transversal y que a juicio de muchos puede ser entrenada, aunque puede ser innata en algunas personas, en la mayoría de la población puede ser entrenada, que es la creatividad. Es decir, probablemente haya que sustituir un sistema educativo que está basado en la acumulación de conocimiento repetitivo, el conocimiento que tiene que fundamentalmente base memorística, por un conocimiento que fundamentalmente esté basado en la resolución de casuísticas, en la resolución de casos, pero con la colaboración a través de equipos transdisciplinares. Entramos en una economía en la que habilidades como la creatividad, la inteligencia social y emocional serán claves. Según nos dicen muchos analistas, aquí les señalo una frase de Andrés Oppenheimer, que tiene un libro muy conocido, El futuro del trabajo en la era de la automatización, y que nos viene a decir fundamentalmente que lo que hay que cultivar a partir de ahora, sobre todo por la población más joven, pero también los adultos, es la creatividad, la transdisciplinaridad y la posibilidad de resolver a través de inteligencia emocional problemas complejos. Tengamos en cuenta además que la tecnología no va por sí sola, no es nada más que un instrumento. La tecnología necesita de un control humano, la tecnología necesita de una usabilidad humana, de una interfaz humana, para ser útil al conjunto de la población. Mientras esto no sea así, muy probablemente tendremos una tecnología que no tiene ninguna operatividad desde el punto de vista funcional. Les hago también una reflexión, bueno, esto es algo que acaba de aparecer en el periódico El País, es decir, que conectando con la primera fase de lo que estábamos hablando del inicio de este webinar,
pues probablemente estamos volviendo a la fase en la que necesitamos personas y necesitamos individuos que se conecten con ese espíritu del Renacimiento. Recuerden que hablábamos del Renacimiento como una época en la que el conocimiento se integra, el conocimiento es uno, forma parte de una única dimensión y por lo tanto acercarse a cualquier problema tiene que, para acercarse y solventar cualquier problema, uno tiene que hacerlo desde la perspectiva holística, la perspectiva de visión de todos los prismas posibles, la transdisciplinaridad y los equipos multidisciplinares. Volvemos a esa situación. Frente a la especialización, el conocimiento, bueno, hay dos maneras de entender el conocimiento en I y el conocimiento en T. Probablemente vamos a entrar en una vía de conocimiento T, es decir, un conocimiento más transversal, más horizontal, frente a un conocimiento más vertical, más profundo. Por lo tanto, resumiendo la situación económica actual, creo que estamos en un contexto muy interesante, pero a la vez muy líquido, muy fluido, en el sentido de que entraremos en una economía de intangibles, lo decíamos al principio, una economía donde el peso de la idea o el peso del conocimiento va a ser lo más importante, la aportación más importante, va a ser la parte de valor añadido más importante de todo el producto. Una economía sustentada fundamentalmente por personas independientes que trabajan por proyectos, lo que se llama gig economy, una creciente automatización de toda la industria en general y de todos los servicios en general y, por supuesto, la posibilidad de sostener todo ese entramado económico gracias a una resiliencia creativa, a la necesidad de cultivar el conocimiento creativo. Seguimos en esta explicación y me gustaría entrar en qué es la economía creativa o la definición de economía creativa. Primero, me gustaría referirme a los orígenes. Los orígenes tienen que ver con fundamentalmente una situación histórica. Una situación histórica en la que bueno, suceden algunas situaciones como las siguientes. Situémonos en los 90 aproximadamente, o en los principios de los 2000, en Gran Bretaña, cuando después de la desindustrialización, el proceso de desindustrialización realizado por los gobiernos de Thatcher, Tony Blair busca, digamos, una solución económica para zonas deprimidas de Gran Bretaña. Y algunos economistas empiezan a apuntar, entre ellos John Hawkins, que aquí les presento, que es un poco el padre de la economía creativa, nos presenta la idea, Hawkins, una idea poderosa, es decir, la economía creativa es la economía que genera dinero con las ideas, es decir, la economía basada en el conocimiento. Y dice Hawkins que entramos en un momento en el que mucha gente ocupa la mayor parte de su tiempo en generar ideas. Y por lo tanto es lo que tiene valor frente a la manufactura pura y dura o el producto puro y duro o el producir un producto que en sí está estandarizado y que es repetitivo porque al fin y al cabo prácticamente se produce en todo el planeta del mismo modo. Este economista que lanza esta idea en los principios de los años 2000 tiene un texto famoso, un libro de cabecera para todos los que nos dedicamos a la economía creativa, que es The Creative Economy, How People Make Money from Ideas. Un texto que se publica en el 2001 y que se revisa en el 2013 y que nos habla de un concepto muy importante. Es decir, vamos a pasar o pasamos de las manufacturas, el concepto de bien producido con la mano o producido a través de la transformación física, a el concepto de la mentefactura. Es decir, un producto cuyos insumos son ideas y cuyo output es idea también. Por lo tanto, es una idea transformada. Son productos, en definitiva, como él los define, únicos, creados multidisciplinarmente
sometidos a una constante obsolescencia. Eso es importante tenerlo en cuenta porque las mentefacturas, lógicamente, en cuanto hay otra idea que genera una innovación, inmediatamente perece la anterior para ser sustituida por la nueva mentefactura y que son, según él, propios de las sociedades líquidas. Otro de los padres de la economía creativa es Richard Florida. Les voy a poner un video en este momento para que entiendan, conozcan su concepto. Es experto en geografía y conocimiento económico, y crecimiento económico, y se ha especializado en city marketing, o se le llama también gurú de ciudades. Es decir, es un profesor de la Universidad de Toronto y ha ido estudiando un concepto que para nosotros es muy querido o muy importante o muy troncal en todo lo que es la economía creativa. El concepto de ciudad creativa. Les dejo unos minutos viendo el vídeo para que conozcan a Richard Florida y a partir de este momento comentamos. The U.S. economy really is stumbling towards a new growth model. And many people see this growth model in conflict. Even Tom Friedman, wrote this piece in the New York Times saying, places that have natural resources and oil, they suffer from a resource curse. They're damned because they get lazy. One of the things I found is that our energy sector, obviously, this isn't rocket science, our energy sector is booming. Texas, Oklahoma, up through the Plains states, it is booming. Highest rate of productivity in the country on per capita GDP is Midland, Texas, at over 100 grand a person, well ahead of San Jose. And what I speculated in this piece is our old growth model, our auto, housing, suburban-driven model, is giving way to a new growth model, which I called a knowledge energy growth model. I don't think these things are in conflict, and one of the things I talked about a lot is people see Houston as an energy center, and that's right, it is. But it has some of the high-techiest stuff in America, extraordinary concentrations of software engineers, infotech. So one of the things I speculated is, even though there are winners and losers, there is this new growth model emerging that has a lot of potential. What other nation has as much energy resources as America? What other nation can boast as many great research universities? What other nation has one high technology complex that would rival, never mind a Silicon Valley, but a Boulder? Put those things together and it might not be all gloom and doom. There might be a glimmer of hope, and I think more than a glimmer of hope, a ray of sunshine for our economic future. We made a request of the folks at the National Venture Capital Association. They initially sent us venture capital data at the zip code level, and now we're getting much more of it. What we found is this old notion that high tech is only in a suburban Nerdistan. This idea that engineers prefer to live out near suburban office parks, drive a fast car, a nice, hopped up Porsche to work. Don't get me wrong, suburban high tech is still important, but what we found was that San Francisco proper actually has a higher level of startup activity and venture activity than Silicon Valley. Now, Palo Alto does quite well, mind you. We found that Boston, the 128 belt, still has some venture investment, but actually the city of Boston, but in particular Cambridge, especially those areas on the T-line, around MIT, Central Square, other parts of Cambridge are excelling. New York. And this blew my mind. I did a study of venture capital back in 1984 and 85 and 86, my original academic publications. We found New York exported all of its venture capital. It was a center for finance, but it shipped that money out to the Silicon Valley, the Bay Area, the Boston area. New York City and this band of area in lower Manhattan, really from Midtown, East and South, through the Flatiron District, of course, over to Chelsea where Google has bought the Port Authority building, down through lower Manhattan and across pieces of Brooklyn, like $2.5 billion a year, depending on how you count the second or third largest. If you put Boston and Cambridge together, the San Jose Bay Area, the second or third largest aggregate of venture capital in the country. We're also seeing this happen in London. We're seeing Berlin, which people had condemned as a kind of slacker area. So we're seeing a birth of urban tech, and I think what we're seeing is really a kind of bifurcation. The bigger companies with big floor plate,
you know, a Google, a Yahoo, you can go on, that need a big floor plate go to the campus where they can build their self-enclosed campus. But smaller companies that are incubating can't afford a lot of space. And there's a great quote that I like that Jane Jacobs always used: new ideas require old buildings. New ideas require the old neighborhood, the walkable streets, the loft surroundings. If you're an urban theorist like me, you would have always thought innovation happens in cities. So I think it's now turning back to what we call the urban tech revolution. Economic development used to be, I want to collect company headquarters. I want to bribe company factories to come. Yeah, companies are important, but you have to look at people. And that's one of the big themes that came through this. People are an economic asset, and for economic development, we not only attract and recruit companies, we attract and recruit people. So it's not like New York or London have to be uber urban. They have a lot to learn from Seattle and Portland and Barcelona and other green cities. And at the same time, some of our greener, more pastoral places have to increase urbanity. We used to think of our anchor institutions as our great factories. Now that's still important, especially in the emerging economies, emerging cities. But in mature cities, the universities, the colleges, the idea knowledge hubs, these anchor institutions for talent, not only because they're direct economic generators, but because they cause a flow of talent towards them. John Sexton, president of NYU's idea, cities are idea capitals. I think those are the components of the new economic development strategy, which is about not only attracting companies, not only building businesses, but attracting people and creating really important great assets that make your city livable and improve its quality of place. Three or four things happening. One is our labor market has bifurcated. About a third of the jobs we're creating are good, high-paying knowledge jobs, professional jobs, technical jobs, infotech jobs, even arts and creative jobs. They pay on average 75 grand, and many people make over 100. Manufacturing middle is gone. Mid-skill jobs are being annihilated. We've stabilized it, but we're not growing a lot. We've cut the loss. And the biggest jobs we're creating are these low-wage, routine, poorly paying service jobs. 66 million in America are fastest growing jobs. So I call it the 66%. When you take the 50% of workers in the service economy, the other 15% are disconnected, disadvantaged, you have 66% of the people being left behind. We had a model handed down to us from the great Chicago school sociologist that said, what you have is a city with a central business district, surrounded by warehouses, surrounded by working class housing and disadvantage in the city. And then you had in the suburbs, as they got less dense, incredible advantage, hole in the donut in the city. Now what we're seeing is cities come back, this patchwork, I call it the fractured, the fragmented city, the divided city. Concentrated advantage right beside concentrated disadvantage, but then moving out into the suburbs. Concentrated advantage next to concentrated disadvantage, and this is a self-perpetuating cycle, which is terrifying. If you're stuck in one of these neighborhoods right next door to the affluence, you're cooked. You don't have access to good schools, you don't have access to cultural pathways, you don't have access to mentors, you don't have access to jobs. This idea of how do we not only upgrade neighborhoods, but how do we upgrade service jobs? And that's been my mantra. We've got to develop a strategy for our neighborhoods. And I'll tell the story. We're going to have to work together to make service jobs better and to make our disadvantaged neighborhoods. That's really the challenge of us moving forward in our next urban century. Una vez visto el video, me gustaría, por lo tanto, abordar la idea de ciudad creativa. Bueno, él nos dice que las ciudades creativas son aquellas en las que se asientan las clases creativas. Las clases creativas, ¿quiénes son? Pues son gente, son personas que tienen un alto conocimiento, una alta cualificación, desde el punto de vista creativo y tecnológico. Y por lo tanto, si una ciudad quiere ser atractiva o quiere tener atractivo para esas personas que aportan un alto valor añadido, necesitan algunas condiciones que nos dice que tienen que tener las ciudades. Fundamentalmente son tres T's: talento, tecnología y tolerancia. Es decir, el talento es la base de la economía creativa de las ciudades, por lo tanto, las ciudades creativas tienen que tener instituciones culturales, instituciones formativas, universidades con una alta concentración de talento dentro de un nodo global, de los nodos globales en los que circula la información, como diría Eduardo Castells. Tienen que tener
un desarrollo tecnológico avanzado, unas buenas redes de comunicación tecnológica, unos institutos de investigación punteros y, por otro lado, también un alto nivel de tolerancia para que se instalen personas con personalidad creativa, personas que se sientan libres para poder crear. Y, de hecho, habla muchas veces de la tasa gay, es decir, la cantidad de personas de orientación sexual, homosexual, que se instalan en estas ciudades, es de alguna manera un indicador de la posición de esas ciudades en el entorno, digamos, de las ciudades creativas. Podríamos hablar de ejemplos de estas ciudades creativas. Podríamos nombrar, por supuesto, a Berlín, Nueva York, San Francisco, Barcelona o Londres como ejemplos de ciudades creativas. Yo creo que a partir de ahora también habrá que plantearse qué va a suceder con las ciudades. Probablemente con este tema de la pandemia las ciudades también van a ir un proceso de reconversión y sobre todo a nivel cultural, van a sufrir bastante. Va a venir una época en la que va a haber mucha dificultad de realizar actividades culturales, sobre todo multitudinarias, actividades en las que, digamos, la ciudad se teje y interactúa entre ella. Cada vez va a ser más complicado eso, por lo menos hasta que esta situación pase de una manera satisfactoria para todo el mundo, y eso va a afectar probablemente al concepto de ciudad creativa. Mientras tanto, estaremos en el concepto probablemente de ciudad creativa virtual, que es el que estamos desarrollando en este momento. Y me gustaría, por tanto, definir qué es la economía creativa. Según la Dirección General de Modelo Económico de la Unión Europea, la definición que les apunto es que la economía creativa naranja es la economía de las ideas y está basada en el talento, conectividad, la herencia cultural, y sus bienes y servicios se fundamentan en activos intangibles protegidos por la propiedad intelectual. Resumiendo, el concepto es muy interesante. Primero, economía de ideas, es importante destacar esto, de base de talento, es decir, la acumulación de talento, por lo tanto, acumulación de conocimientos, conectividad, es decir, redes, herencia cultural, basándonos, por supuesto, en el pasado, en todo lo que hemos acumulado como conocimiento cultural consolidado y contrastado a través de los siglos, que genera bienes y servicios que se fundamentan en activos intangibles. Eso lo hablábamos antes, es decir, los activos intangibles como parte de la economía futura, o la economía, yo no diría futura, diría presente, en la que estamos ya viviendo. ¿Qué supondría esto? Pues supondría la fusión de las artes, la tecnología, el diseño y la economía, generaría la economía creativa. Es decir, por un lado, las artes convencionales, las artes plásticas, las artes escénicas, la literatura, la filosofía, es decir, todo el concepto de humanidades, si lo fusionamos con la nueva tecnología y con el diseño, probablemente encontremos un paraguas que cumpla con suficiente vigor o con suficiente fortaleza la misión de definirnos qué es la economía creativa. Les hago un repaso por, de alguna manera, una taxonomía. Estaríamos hablando de software, arquitectura, juegos y juguetes, artes escénicas, artes visuales, realidad aumentada, diseño, gastronomía, industria audiovisual, videojuego, moda. Sin más, voy a proyectarles también un video de la Unión Europea, donde habla precisamente de economía creativa y de los programas de apoyo a la economía creativa que existen a nivel europeo, fundamentalmente un programa que se denomina Europa Creativa, con una fuerte dotación presupuestaria y que tiene oficinas nacionales en cada uno de los Estados miembros. Terminando el vídeo, pasaremos a hablar de otra cuestión importante. ¿Trabajáis en un entorno creativo? Puede que seáis directores de cine o escritores. Quizá artistas o actores.
Puede que estéis a la última en el diseño de aplicaciones. Sea cual sea el sector cultural o creativo en el que trabajéis, la Unión Europea puede ayudaros. Aquí es donde se pone en marcha Europa Creativa. Europa Creativa ofrece a personas como vosotros, sí, a personas como vosotros, la oportunidad de obtener financiación y apoyo para sus proyectos. Esto implica trabajar con socios de otros países. El apoyo puede ser para actividades de formación o para el desarrollo de audiencias. Sí, Europa Creativa os puede ayudar a llegar a un público de más de 500 millones de ciudadanos europeos, por no mencionar los miles de millones de todo el mundo. ¿Estáis preparados para esta nueva oportunidad? No os quedéis fuera. ¿Cómo funciona? Antes había 3 programas para solicitar este tipo de ayuda. Para que no os perdáis en ese entramado, ahora existe un marco único. Europa Creativa. Y no solo eso, también hemos reducido el papeleo de las solicitudes para que el proceso sea más rápido y sencillo. Y por si fuera poco, la financiación total ha aumentado a más de 1.400 millones de euros. Aunque quizá os preguntéis qué supone esto para vosotros. Pongamos que queréis formar a vuestro equipo para adaptaros a la tecnología digital. Ahí es donde aparecemos nosotros. O que deseáis llegar a un público más amplio. También estamos ahí. Sí, Europa Creativa puede apoyaros en la comercialización y la circulación internacional de las obras. Solo en el sector cinematográfico serían necesarios varios meses de visionado ininterrumpido para ver todas las obras que esperamos distribuir con esta financiación. Si el cine no es lo vuestro, también podemos ayudaros con vuestros proyectos de animación, videojuegos, literatura de ficción o conciertos. Quizá os interese traducir una novela de éxito para que los lectores de toda Europa puedan disfrutarla en su propio idioma. Después de todo, Europa Creativa tiene previsto traducir más de 4.500 obras literarias. O puede que prefiráis crear una obra original. Europa Creativa organiza unos prestigiosos premios para hacer llegar al nuevo público los mejores talentos creativos en el ámbito de la arquitectura, la música, la herencia cultural, la literatura y el cine. Incluso las ciudades pueden competir por un premio en la escena europea. Y todos los años concedemos el título de Capital Europea de la Cultura a 2 ciudades. Y lo mejor de Europa Creativa: financiamos proyectos de todos los tamaños que estén relacionados con el sector cultural y creativo. Da igual que vuestra organización esté formada por 2 personas o que cuente con 1.000 miembros. Todos podéis beneficiaros de Europa Creativa. ¿Estáis preparados para un nuevo reto? Ajá, con una oferta tan amplia, tiene que haber algo para vosotros. Para obtener más información, visitad ec.europa.eu/creative-europe o participad en la conversación en Twitter. ¿Cuál es el peso de la economía creativa? Sorprendentemente, para muchos de ustedes, les voy a dar una muy buena noticia. Es decir, ¿cuánto creen que pesa la economía creativa? Bueno, pues la economía creativa probablemente estemos hablando de un 6, algo, 6,2 aproximadamente del Producto Interior Bruto Mundial, 4,3 billones de dólares, millones de dólares. Probablemente estamos hablando de un Producto Interior Bruto equivalente a la economía alemana más un 20% más, 2 veces y media los gastos militares del mundo y una cuestión bastante importante que todo el mundo tiene que saber, es decir, que se trata de una economía no contaminante, por lo tanto circular, solamente produce ideas y genera ideas. Es una economía que además es inclusiva, es una economía que favorece la presencia de las mujeres y de los jóvenes en los sectores económicos, en los puestos de trabajo que genera, y es una economía
con una alta cualificación profesional y, por lo tanto, intelectual. Por lo tanto, es una economía que tiene todas las ventajas. Proyecto en este momento también un vídeo del Banco Interamericano de Desarrollo, que ha hecho un balance económico para que ustedes entiendan el peso real de la economía creativa. ¿Por qué la cultura no vale nada? Existen aquellas cosas que sabemos que conocemos. Existen aquellas cosas que sabemos que desconocemos. Y existe aquello que no sabemos que desconocemos. Algo que mucha gente no sabe, que desconoce, es la capacidad de los músicos, los actores, los diseñadores, los arquitectos, los cantantes y en general de los creadores de ideas para generar riqueza y empleos. El 6.1% de la economía mundial depende de estas creaciones intelectuales. Si este número correspondiera a un país, sería la cuarta economía más grande del mundo, reportando 4.3 billones de dólares. 20% más grande que la economía de Alemania o 2,5 veces el gasto militar mundial. Sería la novena potencia comercial del planeta, exportando bienes y servicios por más de 646.000 millones de dólares, creciendo el 134% entre los años 2002 y 2011, duplicando las exportaciones de petróleo de Arabia Saudita. Contaría con la cuarta fuerza laboral global, pues emplearía más de 144 millones de personas, casi la misma cantidad de puestos de trabajo en todo Estados Unidos. A este motor de desarrollo, basado en el talento de la gente y en la riqueza del patrimonio cultural de la humanidad, lo llamamos la economía naranja. Creemos que en ella hay una oportunidad infinita para crear los empleos dignos y el desarrollo sostenible necesarios para 107 millones de jóvenes de Latinoamérica y el Caribe. En el siglo XIX dejamos pasar la revolución industrial y durante el siglo XX nos quedamos atrás en la revolución tecnológica. Hoy podemos darles a nuestros jóvenes la oportunidad de liderar la revolución digital. La cultura de Latinoamérica y el Caribe vale mucho. Aprovechémosla. ¿Quieres saber cuánto vale la economía naranja de tu país? Descárgala y pasa la voz. A escala europea estaríamos hablando de un 4,2% del PIB, que podríamos ir midiendo en diferentes países. En Latinoamérica y en el Caribe estaríamos hablando de 174.757 millones. Bueno, ya creo que lo han podido ver en el vídeo proyectado, pero bueno, tiene muchísimo peso. Cuestión importante es saber que organizaciones como el British Council tienen abiertas, les voy a proyectar esto, si me lo permite, tienen abierto secciones específicas para el desarrollo de empresas creativas y de economía creativa en general, y difunden proyectos y generan eventos a nivel mundial referentes a la economía creativa. Aquí, como ven, he abierto un enlace en el que, por ejemplo, está el Foro Europeo de Creative Hubs. Bueno, pues conceptos o proyectos como Tech for Culture, etcétera, etcétera. Es decir, hay una gran cantidad de recursos que el British Council pone a disposición de quien quiera estudiar, de quien quiera conocerlos, y hay publicaciones muy interesantes que yo les invito a volver a revisar. Dame un segundo. Ponemos otra vez la presentación. Bien. Sigo con la presentación. ¿Por qué debemos invertir en los sectores productivos
con los sectores creativos. Yo creo que hay que invertir por muchas razones, pero vamos a hablar de 4 fundamentalmente. Primero, porque generan riqueza. Es obvio que la economía creativa es una economía como tal, genera puestos de trabajo, una exposición, por ejemplo, les hago el caso, yo he trabajado mucho en el ámbito del comisariado de exposiciones. Una exposición implica la gestión de equipos muy complejos, transportes, seguros, logística, personal de montaje, publicidad, diseño de folletos, diseño de catálogos, comisariado, gestión administrativa, es decir, hay un gran equipo detrás de personas trabajando detrás de una exposición. Y luego, si vamos ya después al resultado económico de una exposición, muy probablemente muchas ciudades prácticamente su gran fuente de atractivo turístico tiene que ver, por ejemplo, con la presencia de exposiciones interesantes, importantes en museos o actividad cultural. A las ciudades se acude para ver actividad cultural. Por lo tanto, turismo y economía creativa van de la mano muy frecuentemente. Segundo, como decía, empleos. Tercero, es una economía sostenible y es una economía que incluye muy especialmente a 2 sectores. Según las estadísticas, el 58% de los proyectos de empresas creativas están generados por mujeres y el 70% prácticamente por jóvenes que están por debajo de los 32, perdón, por debajo no, por el entorno de los 32 años, como media. Según la UNESCO, aportan valor agregado, generan empleo directo, como decía, tienen un enorme potencial de crecimiento, contribuyen al desarrollo de la identidad comunitaria y generan recursos sustentables para toda la comunidad a largo plazo. Y hay algo muy importante que quizá haya que nombrar en este momento, y es que son la base del sistema de innovación. Es decir, están en la base del sistema de innovación y probablemente cuanta más economía creativa, cuanto más cultivo de la economía creativa estemos realizando en un país, en un entorno urbano, etcétera, etcétera, probablemente lo que estamos generando a través de lo que se llama por los expertos el efecto spillover, el efecto derrame, habrá mucha más innovación en toda la economía en general. Esto ha sido también dicho por importantes teóricos económicos que afirman que la base de la innovación, precisamente la base de la innovación de toda la economía probablemente sea los sectores creativos. Es decir, pensemos, por ejemplo, en la industria audiovisual. Muchísimas de los hallazgos, muchísimas de las innovaciones de las industrias audiovisuales acaban siendo parte de otras industrias, tanto desde el punto de vista de la comercialización como desde el punto de vista de la gestión de los servicios. Imaginemos, por ejemplo, una empresa automovilística que hace un stand con realidad virtual. Bueno, pues al fin y al cabo es algo que se desarrolla desde el punto de vista creativo, pero que finalmente acaba desembocando en otro sector, que es el sector de la automoción, y que genera mejores ventas, mejor conocimiento, o, por ejemplo, un tablero para conducir un vehículo autosuficiente, un vehículo autónomo. Ese vehículo probablemente tendrá mucho que ver, en el futuro se estará desarrollando muy probablemente por creativos que han trabajado en industrias, digamos, audiovisuales y que al fin y al cabo han aplicado desde la industria audiovisual a la industria automovilística muchas de las innovaciones que han aportado. Como decía antes, el 58% de los proyectos de las empresas creativas están liderados por mujeres y el 70% por jóvenes. Repito que son cifras muy importantes y muy significativas y muy a tener en cuenta, sobre todo por parte de la administración y por parte de los agentes políticos y agentes públicos. Recuerden que esos 2 segmentos son muy sensibles precisamente porque generalmente son los más afectados por el desempleo, los jóvenes y las mujeres.
Como decía antes, es decir, yo creo que la economía creativa además genera un círculo virtuoso, es decir, se aumenta el número total de innovadores, de productores de innovación, con lo cual también hay un mayor consumo de innovaciones y de prosumidores. La economía creativa, en definitiva, genera un beneficio en general por ese efecto, digamos, de derramamiento en general en todos los ámbitos de la economía, de una mejora tangible en el proceso de innovación de los sectores económicos. ¿Qué podemos aportar? ¿Qué podemos contar también? Bueno, pues que ya estamos hablando de que en muchas universidades, y pongo un ejemplo paradigmático que es la Universidad Aalto de Finlandia, se están empezando a desarrollar, o digamos que ya tienen un cierto tiempo, una serie de programas creativos, de programas de investigación en investigación y arte, es decir, investigación científica con arte. Voy a entrar un momento. Ven, por ejemplo, investigación de alta calidad, una única combinación entre ciencia, arte, tecnología y negocios. Este es el futuro de las universidades, en definitiva, es decir, el futuro de muchísimos esquemas nuevos de investigación, de muchos grupos de investigación. La combinación de estos factores, como decía antes, estamos en sociedades donde la producción de intangibles va a ser la norma, muy probablemente serán el alimento de todos estos, estas innovaciones. Vamos a desembarcar en un concepto nuevo, que es el concepto de humanidad digital, que en definitiva son prácticas que pueden ser académicas o no, es decir, son prácticas que tienen que ver con la investigación, con la docencia, o en otros casos simplemente con la conexión de las humanidades con la tecnología. Tengamos en cuenta que vivimos en un nuevo concepto cultural, vivimos en un concepto quizá acuñado por ejemplo, por gente como José Luis Brea, que nos habla de cultura RAM frente a cultura ROM, frente a una cultura, digamos, de acumulación y de reservorio cerrado, vivimos en una cultura en la que muy probablemente lo que va a producirse es un intercambio, o lo que está produciendo es un intercambio nodal, un intercambio rizomático, un intercambio creador, destructor y creador a la vez de nuevo conocimiento. Por lo tanto, vivimos una sociedad de conexiones. Y esto va a generar una nueva forma de entender las humanidades. Las humanidades van a comprenderse desde otro punto de vista. Les puedo enseñar, por ejemplo, el proyecto Magenta, que es el proyecto de Google, que lo que está presentándonos es cómo hacer música y arte, por ejemplo, usando Machine Learning, ¿no? Aprendizaje automático. Entonces, hay en este momento multitud de investigaciones desde el punto de vista de las artes visuales o desde el punto de vista de transcripciones de piano con redes neuronales, por ejemplo, o la utilización de nuevos sonidos a través de generaciones con instrumentos de Machine Learning. Y bueno, voy a ponerles un vídeo un momento para que conozcan este asunto.
Bueno, son ámbitos de experimentación con inteligencia artificial y con aprendizaje automático y bueno, pues en este momento pues se han aplicado, como decía, a las artes visuales o a la música. Finalmente, podríamos hablar de experiencias, por ejemplo, como las que desarrolla el Instituto francés a través de lo que se denomina el Novembre Numérique, que es un evento internacional en toda la red de institutos franceses del mundo y que está dedicado precisamente a la exposición de esa interfaz de cultura, tecnología, arte, ciencia, que se comunica y que de alguna manera alimenta todo ese nuevo proceso de generación cultural. También, por supuesto, hablar de otros centros como Louvre-Lens-le-Valais, que es un centro de experimentación y de creación de empresas, o Le Frenois en Francia, que fundamentalmente lo que está proponiendo es investigación en soportes audiovisuales. En fin, el panorama, como ven, es amplísimo, pero lo que quiero recalcar fundamentalmente y al final de esta intervención es que estamos viendo un nuevo entorno económico basado en una economía de intangibles, que es muy importante recalcar eso. Estamos en una economía de intangibles, donde el valor añadido va a venir por la creatividad, donde las profesiones creativas van a poder sobrevivir en entornos automatizados, donde cada vez más el nivel de actualización del conocimiento va a ser una exigencia, es decir, la formación va a ser constante, donde la escuela tiene que funcionar desde el punto de vista de enseñar a resolver problemas complejos desde el punto de vista de cooperación y de casos, de estudio de casos, más que de acumulación de conocimientos, donde las instituciones culturales van a tener que cambiar de faz. Probablemente el museo que vamos a vivir en el futuro tenga mucho más que ver con un eje cultural más que un receptáculo de objetos, un reservorio de objetos. Tendrá que ver con movimiento, con fabricación de ideas, con generación de pensamiento, donde la biblioteca no va a ser un lugar única y exclusivamente para ver libros o para tocar libros físicos, sino que también va a haber otro tipo de soportes y se van a generar otro tipo de actividades que van a tener que ver más con la estimulación del conocimiento a través de soportes multimediáticos y también donde, digamos, todo el panorama se va a tener que dibujar. Yo creo que cada vez más el Producto Interior Bruto, es decir, la parte de producción de las naciones, y lo vamos a ver prácticamente inmediatamente después de este acontecimiento que acaba de suceder, y es que nos ha obligado a digitalizarnos a la fuerza, nos ha obligado a trabajar con entornos digitales porque no tenemos otra opción. Pero aparte de no tener otra opción, esto ha venido para quedarse, con lo cual estábamos medianamente preparados, pero probablemente vamos a tener que trabajar en estos contextos, ¿no? Y creo que va a haber un cambio muy importante a nivel cultural y es algo que yo creo que hay que definir del siguiente modo. Es decir, no estamos hablando de una cultura que se expresa en digital o que tiene formatos digitales, sino que es, por lo tanto no vamos a transformar la cultura analógica en digital, sino que la cultura en sí se ha convertido en una cultura digital. La cultura es una cultura de constante crecimiento, renovación y muerte de conceptos y sobre todo de base digital, es decir, va a afectar a todos los segmentos de conocimiento humano. Por lo tanto, en este momento, yo dejo ya la palabra a la maestra Virginia Claessing, en este momento es muy conveniente que pensemos en la transformación que va a implicar esto a todos los niveles sociales y económicos. Gracias y cedo la palabra a la maestra Virginia Claessing, que está en México.